ese rumbo del país. Son las 9:05 y tenemos el placer de recibir aquí al doctor Emmanuel Equeague Herrero. Con él vamos a conversar de muchas cosas interesantes. Es un hombre en este momento en el foco de la atención pública por el tema de su posición frente a la corrupción. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Domingo. Buenos días a todos ustedes y a los amigos radioyentes, radiotelevidentes, etcétera. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Don Emmanuel, nos quedan 17 años del contrato del peaje sombra y según se ha visto, quizás en una primera etapa lo ideal sería entrar en un proceso de negociación. Yo sé que usted hace poco ha asumido como abogado este tema, pero ¿usted cree que estaría en condiciones la empresa colombiana de entrar en un proceso de negociación o definitivamente habrá que irse a un conflicto o arbitraje internacional? Bueno, esa es una decisión que finalmente la va a tomar el gobierno, el presidente de la República. Lo que yo sí estoy consciente es de que las condiciones actuales de ese contrato no se pueden mantener. Ese es un contrato evidentemente muy leonino para el Estado Dominicano y el mismo presidente de la República dijo que ya se había pagado 3 veces la inversión. De continuar se habrá pagado 6 veces. Y ese es un desequilibrio que ningún contrato en la historia de la humanidad, yo creo, que se haya convenido en esos términos. Entonces le corresponde al gobierno, en este caso, procurar una renegociación de esas condiciones o en última instancia tomar la decisión que sea necesaria, pero no puede mantenerse en los niveles actuales el contrato tal como está. Pero no se ha entrado en ningún nivel de conversación inicial todavía. Bueno, yo tengo informaciones oficiosas de que la compañía que actualmente tiene las acciones y la concesión de esos contratos ha estado dispuesta a entrar en algún tipo de conversación, pero no conozco, porque no se me ha informado, los niveles a los que se ha llegado en esas conversaciones. Doctor, realmente es hiriente en todos los sentidos saber lo que está pasando con ese contrato. Pago más de 2 o 3 veces y todavía lo debemos. El Estado Dominicano tendría posibilidad de, si hay una negación de la compañía de ese contrato, negarse a una negociación, apelar a mecanismos internacionales al presidente para impedirlo, porque como usted dice, lo que pasa es que eso no puede seguir. ¿Cuáles son los recursos legales de nosotros si ellos no quieren negociar? Bueno, el contrato establece varias modalidades de terminación. Una de ellas es la resiliación del contrato por incumplimiento de la concesionaria. Otra es la resiliación por incumplimiento de la concedente, en este caso el Estado Dominicano, y la otra es de mutuo acuerdo. Habría que ver en qué medida la concesionaria ha estado cumpliendo con las obligaciones que le corresponden. En lo que al Estado respecta, no hay duda de que ha venido cumpliendo, puesto que ellos están recibiendo la paga que ellos dicen que les corresponde. Pero ese es un contrato que tiene una serie de aristas que todavía la opinión pública no las conoce. Y se van a ir conociendo en la medida en que se vaya profundizando en su estudio. Por ejemplo, ustedes se imaginan que el peaje sombra, el llamado peaje sombra, es el pago de una diferencia entre el volumen de tráfico determinado y lo que se previó como posible tráfico. De manera que en los vehículos que no hayan transitado por ahí, el peaje de esos vehículos los cubre el Estado. Ahora bien,
¿quién mide los vehículos que pasan por ahí? Lo mide la misma compañía. Ándale. Es decir, la compañía dice que pasaron 10. Denme la diferencia de 1000, que son 990. Entonces, ese es un aspecto que ha estado manejándose hacia ahí un poco a la ligera. Y eso no puede ser, porque evidentemente ahí no hay un control ni hay una supervisión que debió establecerse en el contrato, por lo menos que hubiera una coadministración del peaje. Entonces, ese es un contrato concebido como una especie de feudo. Todo lo que sucede en esa carretera se supone que es en favor o en contra de la beneficiaria, pero aparentemente todo es en favor de ellos. Y el Estado Dominicano solamente lo que ha hecho es pagar hasta ahora. Doctor, ¿se puede utilizar esta expresión? ¿Fue un contrato negociado en una sola vía? Yo diría que sí. Ese es un contrato que comenzó como un contrato de un concurso para la construcción de una carretera y terminó siendo una concesión. Una concesión, Infame por demás, como dice el presidente. claro, muy desequilibrada. Ese es un contrato que nadie en su sano juicio hubiera suscrito, a menos que no tuviera un interés particular. Doctor, dos cosas. A usted le tiraron tremendo rolling, ¿eh? Esa es una. Y la otra es, doctor, ¿pasaría el filtro constitucional ese contrato? ¿Se ajustaría al espíritu de la ley sustantiva, algo tan lesivo al país y tan de un solo lado? Eso es parte de lo que nosotros nos corresponde determinar. Evidentemente, partiendo del principio de razonabilidad, este contrato no satisface el más mínimo requisito de raciocinio, porque ese es un contrato eminentemente desequilibrado. Ese es un contrato en el que todo está, como dice alguien, en favor del concesionario. Ahí es todo DACA sin recibir nada a cambio. Ahí pero no tiene más de una década, doctor, y nadie había oteado ni husmeado nada. Se toleró sencillamente. Bueno, la información que tengo oficiosa es que en el año 2014 se hizo un estudio, pero el gobierno no se atrevió a tomar ninguna decisión. Se quedó eso en el tapete. Esa es una información oficiosa que tengo, pero no responde en documentación todavía en mis manos. Pero lo cierto es que si se hizo ese estudio, debió de tomarse una decisión en favor del Estado Dominicano, porque ese era un momento en que debió de renegociarse ese contrato, por lo menos renegociarse, que es lo que está planteado ahora. Ahora o se termina con el contrato, por la razón de que sea, o se renegocia, pero mantenerlo así es imposible. Es imposible. Conversamos con el doctor Emmanuel Esquea Guerrero. Él es el abogado contratado por el Poder Ejecutivo para investigar todo este tema del peaje sombra que ha costado al país mucho dinero ya y al que le falta, de acuerdo a ese propio contrato, por lo menos 13 años para cumplir. Y justamente a partir de ahí, doctor Guerrero, quisiera preguntarle cuáles serían las consecuencias para la República Dominicana de anular el contrato y en términos financieros, ¿qué representaría la anulación de ese contrato? Bueno, el contrato mismo establece una serie de obligaciones a cargo del Estado en caso de que el Estado decidiera ponerle término sin justa causa. Habría que ver entonces si existen causas que justifiquen una terminación unilateral del contrato. Ese contrato establece un arbitraje en caso de que haya diferencia entre las partes. De modo que cualquier decisión que se tome tiene que partir de que posteriormente se produciría un procedimiento de arbitraje. Entonces, yo creo
que cuantificar las consecuencias económicas en este momento no es posible. No es posible porque habría que ver el momento en que se tome esa decisión. Pero además yo creo que es necesario, imprescindible, comenzar a contar a partir del momento en que se suscribió el contrato. Porque como yo les decía a ustedes, el Estado ha pagado mucho dinero, pero hay que ver si ese dinero que se pagó está justificado. Hay que ver, hay que pasar entonces una especie de rendición de cuenta de, bueno, yo te he pagado tanto y eso está justificado o no está justificado. A lo mejor tú me debes tanto de lo que yo te he pagado y debes devolverme. Entonces, eso es parte de lo que pudiera ser en un momento dado una negociación. Finalmente, por mi parte, doctor, de un análisis profundo, quizás hasta con tinte forense, de ese contrato, ¿podría surgir la figura de la prevaricación? Eso es algo que yo personalmente no descarto. Ese contrato pasó por muchas manos y ese contrato no se hizo ni se consiguió solo. Ese contrato inclusive fue objeto de muchas adendas, de muchas modificaciones, de muchas, diríamos, acuerdos entre las partes, que cada uno de esos acuerdos lo que sirvió fue para agravar la situación económica del contrato contra el Estado Dominicano. De modo que ese contrato que pasó por el Congreso en más de una oportunidad, que fue conocido por comisiones de legisladores, que fue conocido por funcionarios ministeriales, en esa época secretario de Estado, y que fue inclusive objeto de poderes otorgados por el propio presidente de la República en su momento. Entonces habría que ver hasta qué punto los que participaron ahí estaban conscientes de que ese era un contrato gravoso para el Estado Dominicano, de que estaban admitiendo condiciones irracionales, fuera de los parámetros establecidos, porque yo no creo que en ningún país del mundo se haya hecho un contrato parecido. Aún en los países donde se estila el sistema de la concesión de carretera, bajo ese criterio de financiamiento, pagadero con el peaje, se establecen condiciones con las que establece ese contrato y una falta de supervisión como existe en torno a ese contrato. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Siempre agradecido de su amabilidad. Y usted sabe que en este equipo se le respeta y se le quiere. Y mucho. Gracias, doctor. Usted va a tener que bregar con serpiente ahí. Bueno, cuento con ustedes, cuento con ustedes. Claro que sí. Gracias, doctor.